China limita el acceso a Internet para los menores de 18 años. Desde el 2 de septiembre entró en vigor la nueva norma de la Administración del Ciberespacio, la CAC por sus siglas en inglés, que pone dos restricciones principales. La primera es que todos los menores de 18 años no deben usar Internet en sus móviles desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y la segunda es limitar la cantidad de tiempo según la edad. Así, quienes tienen entre 16 y 17 años solo podrán usar los teléfonos celulares 2 horas al día. Para los niños y adolescentes de 8 a 15 años, solo 1 hora. Y los menores de 8 años solo pueden utilizar sus teléfonos durante 40 minutos al día. Esto tiene algunas excepciones, como los casos de emergencia y las aplicaciones que son consideradas y avaladas por las autoridades como uso para menores y también con fines educativos. Aunque la CAC le pide a las compañías tecnológicas que introduzcan un modo para menores en los móviles con estas restricciones, también deja abierta la posibilidad de que los padres decidan el tiempo de regulación. La autoridad china argumenta que es para proteger a la juventud del país de la información ilegal o dañina y que además es para disminuir la miopía y la adicción al Internet. Pero del otro lado, los críticos apuntan a que puede ser una limitante para quienes conocen la tecnología del país. ¿Qué tanto se protegen a los jóvenes chinos con esta normativa? Y tiene límites la intervención gubernamental en temas tecnológicos. Se podría además expandir la normativa a otros países. Este es nuestro debate hoy en France 24. Para discutirlo nos acompaña Simona Levi, especialista en derechos digitales. Ella se conecta desde Barcelona. Y también estamos con Carlos Verísimo Estoras, analista en política exterior, experto en temas de China y quien se conecta desde Montevideo. A ustedes dos, gracias por acompañarnos y gracias también a nuestra audiencia. Los invito a que comenten sobre nuestro tema del día, las limitaciones de acceso a Internet para los jóvenes chinos. Pueden hacerlo a través de Twitter, Instagram, Facebook o Threads, donde estamos como @France24-ES. Leemos sus comentarios con el hashtag #ElDebateF24. Pueden repetir este y todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube o escucharlos a través de podcasts en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Simona, comienzo con usted. Bienvenida aquí al debate. En términos generales, ¿qué opina usted de esta normativa que hay en China? Bueno, un placer estar con vosotros. Yo creo que es una gran crueldad. Yo creo, además, no sé, todos hemos sido adolescentes y justamente de 10 a 12 de la noche es muy difícil no poderse comunicar con nuestros amigos, tener relaciones sociales. Realmente, sobre todo en estas edades, nosotros como en mi organización, como Ixnet, defendemos que el problema de la adicción es un problema de infelicidad que se manifiesta en muchas formas, mientras que el problema, la posibilidad de poderse comunicar y de poder tener todo tipo de relaciones a través de un medio que te permite estar incluso con personas distantes, etcétera, es una maravilla, y quitarlo justamente en la época en que las personas nos estamos formando es realmente muy, muy cruel, y luego crea una incapacidad de vivir en el mundo en el que vivimos. Carlos, le doy también a usted la bienvenida aquí al debate. Gracias por acompañarnos. ¿Usted comparte la visión de Simona de que es una gran crueldad limitar el acceso a Internet de los jóvenes, o cuál es su opinión sobre esta norma china? María Clara, bueno, buenas tardes. Realmente comparto la opinión. Lo que está haciendo China es tomando el protagonismo en algo, es un debate que se está dando a nivel mundial, indudablemente uno lo ve. Sabemos lo que la OMS recomienda en cuanto a cantidades de horas que un menor puede estar en la pantalla, o un adolescente, pero China en esto toma el protagonismo, y una vez más, en un país donde de alguna forma ya las libertades están un tanto restringidas, toma esta iniciativa de ser el primero en avanzar sobre la libertad de que cada uno de las personas pueda tener francamente una forma lúdica de poder entretenerse después de una jornada de trabajo o escolar. Simona, vuelvo con usted porque usted decía que es una crueldad
que en tiempos de la juventud y la adolescencia y en la niñez no se puedan comunicar con los amigos. Sin embargo, quiero hacerle énfasis en algo. Es usual que un joven o un niño, sobre todo, puedan acceder a sus teléfonos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, cuando usualmente serían tiempos de sueño. Sí, sí, yo lo comprendo, pero igualmente es una restricción muy, muy complicada. Yo creo, nosotros recientemente hemos traducido un manual hechos por los príncipes de Suecia, o sea, o sea, un manual bastante convencional, o sea, bastante sin ninguna veleidades de ser la vanguardia de nada, en que explican algunas cosas muy sensatas sobre el hecho justamente que en realidad los adolescentes y los niños, o sea, somos más los no nativos digitales los que consideramos Internet y los teléfonos móviles y lo digital como una otra cosa que no es la vida. Mientras que para un nativo digital, por ejemplo, no sé, hacer los deberes con una amiga o un amigo presencial y al mismo tiempo otro en WhatsApp que está más lejos, o hacerlo, o sea, es la misma vida. No hay una vida digital y luego una vida que es más real que la digital. Entonces, esta es como cercionar una parte de la vida cotidiana, es como no dejar salir una persona a la calle más de 2 horas o más de 1 hora en la adolescencia. Ahora bien, evidentemente, como todos nos ha pasado, creo, en la adolescencia, tendemos digamos, a tener fijaciones, ¿no? A querer estar siempre con los amigos, a querer siempre estar, ¿no? Tenemos esta idea que también, ¿no? Esta idea que si no estoy siempre presente me pierdo algo fundamental. Entonces, esto es una actitud de la adolescencia que es muy dolorosa además, por la cual cosa cercionar la posibilidad, o sea, se debe hacer como del mismo modo que se enseña a los niños y a las personas a cruzar la calle, ¿no? No es cuestión de no hacerla, conocer la calle, sino de hacerla conocer de una manera, bueno, ayudando, acompañando y no prohibiendo, y menos en una edad tan difícil como es la adolescencia, en que empezamos a aprender cómo relacionarlo con los demás, empezamos a entender qué queremos y qué es lo que no queremos, y que de hecho el Internet es mucho más seguro en ciertos aspectos que no un contacto real, ¿no? Muchas experiencias que quizás los no nativos digitales hemos tenido que probar en vivo y en directo y que pueden ser fuertes, pues el digital te ayuda a aprender también. Entonces, realmente para nosotros en XNet el digital es una maravilla, y las adicciones y los problemas no son relacionados con digital, son relacionados con una infelicidad que hay que entender. Ahora bien, se pueden poner ciertos límites, como muchas cosas que se limitan en una familia normal, pero cercionar completamente me parece excesivo. Carlos, vuelvo con usted porque Simona mencionaba algo interesante y es, o muchas cosas interesantes, pero dentro de ellas una que quiero tomar, y es que la vida real, por llamarla así, no está desligada de esta vida conectada a la tecnología, y que privar a los jóvenes de China del uso del Internet en sus móviles era en cierta medida también privarlos de esa vida normal y usual. A propósito de esto, le quiero preguntar, dentro de lo que usted conoce, si esta fue una norma impulsada por el gobierno porque el gobierno quería limitar el acceso per se, o fue alguna petición de los padres. María Clara, no hay peticiones de los padres en China. Eso es lo primero que hay que saberlo. Esto es impuesto por el gobierno, está dentro de un proceso muy importante que se está dando. En primera instancia se dio a la población mayor, por el cual primero las inteligencias artificiales son controladas, muchas de ellas, las que vienen del exterior, quedan controladas naturalmente. Hemos leído un borrador muy interesante que se publicó en marzo, donde muchas de estas tecnologías, entre ellas, habría que ver si la que están mandándole ahora a los jóvenes no está imbuida de la misma orientación. Habla de que los contenidos tienen que tener un aspecto socialista muy importante. Lo que se está haciendo hoy en China no es
haciendo de que las personas tengan limitaciones en cuanto a su acceso al Internet, pero después libertad para otro tipo de situaciones. Realmente las personas hoy no reciben toda la información necesaria, están limitadas en cuanto a la información que están recibiendo y están fundamentalmente limitadas en cuanto a los accesos que tienen a distintos portales. Veamos que el gobierno con todo esto está controlando tanto la industria como la industria del software, como la industria de la tecnología. Ha gastado miles de millones de dólares con un único fin: controlar. Para saber si una persona es más chica o más grande, van a tener que de alguna forma buscar alguna tecnología que focalice o los rostros o sus identificaciones. A partir de ahí se sabe una gran cantidad de información, primero de ese niño, después del adolescente y después de la persona mayor. El gobierno chino está totalmente imbuido en estar controlando la totalidad de lo que piensa o se transmita por las redes en China. Esta es una de las formas que también lo tiene. ¿Por qué? Porque si a mí me dan la posibilidad de poder estar 2, 3, 4 horas, que sería mi descanso, mi momento de placer, mi momento de confraternización con mis amigos o con mi pareja o con lo que sea, con mi familia, el gobierno tiene por sí entonces el derecho de darme lo bueno y de cercenarme lo que yo no tengo. Ya en definitiva vamos a ver un proceso donde el niño, el adolescente y el mayor pasan a tener una tutela del Estado. Es el sueño de todos los regímenes que quieren controlar a una población. ¿Y qué tanto ha aumentado, Carlos, la intervención gubernamental en temas de Internet y de tecnología? Y lo pregunto porque en 2019 se comenzó esta restricción para limitar a 1,5 horas diarias el uso de los videojuegos para los menores de 18 años y posteriormente en 2021 se acrecentó esa limitación y se dijo que solamente los menores de 18 años podrían jugar 1 hora al día los videojuegos, y esto únicamente viernes, sábado, domingo. Y ahora vemos no solo videojuegos, sino un modo para menores, que es lo que quiere implementar esta autoridad cibernética china. Le pregunto ¿va en incremento, está incrementando la intervención gubernamental y para qué? La pregunta es espectacular porque es lo que se dio. Primero empezaron con los videojuegos. Se suponía que los videojuegos eran muy hirientes, en algunos casos tenían sectores xenófobos, después podía haber algún tipo de atisbo de pornografía y de violencia. Fue por eso la prohibición. Hay toda una red de población china que ha intentado irse por otros lugares en los videojuegos. ¿Qué hizo el gobierno chino? Aprendió de ese sistema. Los lugares o las lagunas blancas donde no se encontraba algún tipo de control, cada día lo está perfeccionando más y más y más. Con el tema de los videojuegos pasamos ahora a un control superior en cuanto a lo que son las distintas aplicaciones que uno puede tener en China. Veamos que el propio ChatGPT, que uno es tan común de este lado, tuvo sus hermanos o primos hermanos hechos en China, de los cuales es bien difícil esta discusión, porque son tutelados y que algunas de las situaciones que podrían transmitirse acá en los países de Occidente, donde es libre, y uno le hace una pregunta, en China recibe respuestas que son las más adecuadas al gobierno y no son las que realmente hacen a una cuestión de debate o fundamentalmente una cuestión de crecimiento o de intentar buscar puntos de vista diferentes, que es lo que hace la persona pueda avanzar tanto intelectualmente como en su esfera mental. Es todo un tema. Simona, y más allá de esas razones políticas de la intervención gubernamental, le quiero preguntar si existen algunas razones, sobre todo desde la salud mental, que den pie a estas limitaciones. Usted decía que el acceso al Internet está directamente ligado con la infelicidad, que se accede más, entre más infeliz se sea básicamente. Pero lo que yo le quiero preguntar ¿no es al contrario? Estas redes sociales pueden producir, sobre todo en menores, signos mentales como depresión, ansiedad, etcétera. Yo creo que Internet aumenta la felicidad. O sea, yo quiero decir que yo soy una gran defensora del hecho de que yo creo que además con la pandemia lo hemos visto todo el mundo, ¿no? Imaginemos la soledad de nuestros mayores, de nosotros mismas, si no hubiésemos tenido Internet durante los 2 años o 3 años, dependiendo de dónde nos ha pillado de la pandemia, por la cual cosa Internet reduce la alienación realmente. Ahora bien,
existe un problema de adicción no al Internet, un problema en general de insatisfacción que las personas en las sociedades en las que vivimos lo ocupamos con diferentes enganches a obsesiones, digamos, a cosas diferentes, desde beber a relaciones afectivas ultraposesivas en el que uno se agarra a una persona porque le tiene que solucionar todo el mundo, a eso, obsesionarse con la estética. O sea, estos son problemas que no son problemas de Internet, son problemas de una alienación y una infelicidad que nuestras sociedades están produciendo. Y entonces yo creo que Internet resuelve más que provocar estas situaciones. Además, y hay que decir, ahora estamos hablando de China y hay que pensar que, por ejemplo, también en Europa, o sea, como decía, muy interesante todo lo que estaba diciendo Carlos, el sueño de cualquier gobierno a la que puede, y luego los gobiernos se pueden decir más o menos democráticos, pero un pequeño intento de control, siempre con una excusa u otra, siempre a un gobierno le va bien de alguna manera, por la cual cosa criminalizar y decir que esta tecnología es peligrosa le va bastante bien, porque yo siempre digo, pero con las horas y horas que nuestra generación ha mirado la televisión, que esto sí que hace daño, con todo respeto por vuestro programa, porque aquí estamos hablando de noticias y de información, pero la cantidad de horas de televisión así inútil y simplemente de hipnosis completamente pasiva que nuestra generación hemos asumido porque la televisión es mucho más controlada por parte del gobierno, más o menos lo que se emite, etcétera, etcétera. O sea, digamos que es mucho más dentro del marco mental del statu quo existente y nadie nunca se le ha ocurrido decir, pues ponemos por ley que la gente solo puede mirar 1 hora de televisión, por algo será, porque realmente se crean libertades a través, se crean también cosas muy feas. Yo no soy ingenua, o sea, con la imprenta se han escrito muchas cosas muy fundamentales para nuestra evolución y luego se ha escrito también Mein Kampf. O sea, quiero decir, no digo que es todo bueno, pero digo que no es la solución a la infelicidad eliminar Internet y ahora mismo también en Europa, por ejemplo, hay una ley que nosotros llamamos chat control, que con la excusa de controlar la pedofilia y el abuso sexual en línea, está planteando poner puerta trasera en todos los dispositivos, pero solo para trasear pornografía infantil. O sea, como si esto fuera posible, Claro. ¿no? Entonces, esto es problemático y yo creo que Internet va por un lado y los problemas de infelicidad y de adicción van por otro, pero no están asociados. Los dos elementos que usted plantea de cómo es esta regulación o posibilidad de regulación en otras partes también lo vamos a tocar más adelante, al igual de qué tan fácil y viable es realmente llevar estas limitaciones a cabo. Pero le quiero contrapreguntar, Simona, usted habla de que se crean libertades a través del Internet y que el Internet no es el problema, pero ¿no se necesita acaso un criterio para discernir entre la cantidad de contenidos que hay en Internet y sobre todo con el dato que lanza la misma Autoridad Cibernética de China, que dice que los contenidos digitales ilegales aumentaron en un 3,6% en 2022 respecto al año anterior? En ese sentido, ¿tienen los suficientes criterios los menores de 18 años, en el caso específico de China, para poder navegar el Internet en su totalidad? No, y creo que tampoco los adultos. O sea, creo que la cuestión aquí es, pero aquí también son dos cosas diferentes. Yo tengo un libro que se llama Fake You que explica justamente que, por ejemplo, la viralización, las viralizaciones más dañinas, es una investigación que hemos hecho con la Universidad de Barcelona. La viralización de contenido más dañino siempre va ligado a una inversión. O a intereses institucionales. O sea, es muy difícil que una mentira o una manipulación tenga un impacto tan brutal como para cambiar el sentir de una sociedad si no hay detrás algunos intereses que ponen dinero en la manipulación.
Por la cual cosa aquí yo creo que, por un lado, para evitar la desinformación y contenido ilegal, nosotros en nuestro libro decimos hay que seguir el dinero, follow the money. O sea, ¿quién está pagando para que se haga muy viral una información y quién está cobrando? Y esto lo podemos saber, porque las plataformas cobran, los medios cobran, o sea, si se planteara una trazabilidad de quién cobre, quién paga en el ámbito de la información, rápidamente podríamos ver cómo muchas de las campañas que han creado grandes problemas sociales tienen detrás intereses económicos. Por la cual cosa, si no queremos contenido ilegal, podemos cambiar, pero el problema es que mayoritariamente los partidos políticos, que son los que deberían cambiar estas cosas, o las instituciones, son los que más invierten en información o desinformación, particularmente en las campañas electorales, pero no únicamente. Por la cual cosa, desinformación por un lado, y por otro lado, ¿somos capaces de manejar con tanta información? Seguramente no, pero por un lado debemos bajar la desinformación con el sistema que yo decía, pero por otro lado se decía lo mismo con los libros, ¿no? Claro. Se decía que cómo podemos permitir que hayan tantos libros, esto al inicio de la imprenta, ¿no? Que va a haber tanta información que la gente no va a poderse organizar. Pues la abundancia de información es un bien, y también aprender como sociedades cómo gestionarla también es una habilidad que debemos tener sin reducir la información. Claro, gestionar entonces la información y aumentar la trazabilidad desde las compañías en vez de limitar el acceso a Internet es un poco lo que usted propone. Carlos, volvamos a algo que estaba mencionando Simona, porque ella hablaba de los poderes económicos que están detrás de los contenidos virales. ¿En China hay alguna restricción sobre cuáles contenidos son virales o no? Y lo pregunto sobre todo porque me llama la atención de que a pesar de que la empresa que crea TikTok, que es ByteDance, sea China, en China, más que TikTok, aplica otra distinta aplicación que se llama Douyin. ¿Por qué esto? En definitiva, lo que vamos a ver en China es un proceso donde hay muchísimas nuevas apps. Algunas son muy parecidas a las que tenemos nosotros y otras porque su propia cultura es una cultura mucho más lúdica, le gusta mucho más el entretenimiento y situaciones más cortas en cuanto a su dinámica más corta. En sí, vemos como que se han creado nuevas aplicaciones. Hoy esas aplicaciones tienen que pasar por un registro de lo que sería el Estado, de la cual justifica o dice si son correctas en cuanto a el contenido que tienen. Pero en sí, el debate está dado del punto de vista que ¿dónde están los valores o quién es el que me regula a mí? Si es realmente el Estado el que va a regular la vida de mis hijos, qué es lo que ellos pueden ver, qué es lo que no pueden ver, o si es la familia, o son los padres, o son los valores que uno le ha inculcado durante un largo camino, son los que hacen a moldear una nueva persona. Naturalmente en el Estado chino eso queda claro, en Pekín queda claro qué es lo que se quiere. Ellos quieren crear un único modelo de persona, un único modelo de pensamiento. Pero ¿tiene derecho un niño uigur a leer su Corán en su aplicación? ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene ese derecho? O una persona que es católica en China tiene derecho a poder ver una misa ese tipo de plataformas. Naturalmente hoy no van a ser reprimidas, pero tampoco no están de alguna forma esquematizadas dentro de un proceso del cual María Clara lo que se viene es, primero empezamos con los videojuegos, ahora vamos a los menores y adolescentes. Indudablemente ya está aplicando en China el sistema de puntos por el cual una persona que participó en una manifestación o tiene una conducta que no es considerada correcta por el gobierno no puede inscribirse en la facultad, tiene dificultades para sacar hasta los boletos de tren y tiene dificultades en su vida. Vamos a un control total. Me parece que no estamos en la etapa del mundo donde los libros estaban prohibidos como en el siglo XI y XII. Y además esa etapa del siglo XI y XII fue la que después nos dio el Renacimiento, los renacentistas y toda una etapa diferente. Las poblaciones tienen derecho y el pueblo tiene derecho a tener la mayor cantidad de libertad. Y está en uno poder darle a sus hijos, a sus nietos o todo su entorno los valores necesarios para que puedan elegir una página u otra. Porque también en la prensa gráfica y también en la televisión y también en el streaming tenemos violencia, pornografía y también lo tenemos libros escritos de violencia y de pornografía.
Está dentro de lo que cada uno puede acceder. Si uno le va cortando distintas situaciones, todo Sí. parecería que va para un solo y único sentido. El saber cuál es la conducta de cada uno de los ciudadanos chinos y qué es lo que quieren, y después de ahí hacer un gran Big Data. No estoy hablando de cosas que podrían pasar en un futuro en una película de ciencia ficción. Esto ya existe en China. Es el país que más cantidad de rostros tiene censados en el mundo. Es el que más usa la tecnología de reconocimiento facial. La usa en forma diaria en millones de puntos en todo China, y eso va a una única base. El control es lo que quiere China. Ahora serán niños, después adolescentes, y de a poquito esta escalera va creciendo hasta un control total, que es el fin de todo este proceso. Para complementar, cuando usted dice que China quiere interpretar cuál es la conducta de cada uno de sus ciudadanos a través de la tecnología, le quiero preguntar cómo interpretar entonces que dentro del borrador de la ley que propone la Administración Cibernética China para regular el acceso a Internet de los jóvenes, ellos dicen que la información publicada en línea debe consistir en lo que ellos llaman valores socialistas, esto lo cito entre comillas, que ayuden a los menores de 18 años a cultivar una buena moralidad. ¿Cómo entender esto? Realmente ese es el punto de vista que quiere el gobierno, valores socialistas, y en definitiva no incitar a dividir el país, promover algo que no promueva el odio, no haya discriminación de alguna forma ética, de alguna etnia, en sí forjar el sentido de comunidad de la nación china, el sueño de los valores socialistas fundamentales. Realmente ahí uno se da cuenta por dónde viene todo este proceso. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere. Y si en definitiva en nuestra adolescencia tuvimos algún tipo de fijación con un cuadro de fútbol, con un grupo de rock and roll, o con alguna música, porque ¿quién en su adolescencia no tuvo eso de estar mucho tiempo escuchando una misma canción? En sí hoy eso con la tecnología no lo van a lograr solucionar. Los jóvenes de alguna forma van a buscar sus caminos para intentar tener sus momentos de satisfacción en cuanto a los procesos, y fundamentalmente a intentar entender nuevas opciones. Vemos otros Sí. regímenes que intentan hacer esto. Justo lo interrumpo, discúlpeme, porque Sí. quiero que podamos hablar de esto. Anteriormente hablábamos de que es el sueño de cualquier régimen poder controlar el Internet y poder controlar lo que ven o no todos sus ciudadanos. Simona, usted mencionaba el chat control de Europa, pero también normas similares de limitación de acceso a Internet por parte de los jóvenes se han visto en estados de Estados Unidos como Utah, Luisiana y Arkansas. Cuéntenos en un panorama mundial cómo están estas restricciones. Yo soy especialista sobre todo en Europa, es lo que yo sé. Tendencialmente hay siempre, a veces se ha intentado, durante un periodo se intentaba hacer con la excusa del copyright, luego se ha intentado hacer con la excusa de la protección de datos, y ahora es con la protección de los menores de la violencia sexual contra menores, cosa que naturalmente es una cosa que hay que combatir. Pero nosotros estamos estudiando, por ejemplo, muy en profundidad esta ley. Esta ley, el título completo es muy largo, pero es básicamente una ley para proteger los menores de la pornografía infantil, de ser víctima o de llegar a acceder a pornografía infantil. Y absolutamente, de una manera absolutamente sorprendente, en todas las 100 páginas de la ley solo se habla de Internet, como si la solución a la pornografía infantil y al abuso de menores sea Internet. O sea, este mensaje profundamente tecnófobo y que quiere hacernos temer la tecnología es absolutamente idéntico que durante la Inquisición, el discurso que hacía la Inquisición respecto a la imprenta. Y luego esto ha producido 3 siglos en Europa, 3 siglos de libros prohibidos. Los últimos libros prohibidos fueron de 1969. Entonces, estas intentonas periódicas, incluso
en estas democracias que se creen muy avanzadas, siguen existiendo. Este temor a la novedad y a la tecnología es una tecnología que desintermedia, o sea, que reduce el poder de los intermediarios. Antes la información era muy controlada por unos medios de comunicación que cuanto menos eran parte del statu quo. Ahora Internet trasbalsa todo esto. Entonces, legislaciones de este tipo suceden periódicamente. La que toca ahora es la que nosotros llamamos chat control. Antes de entrar en nuestras conclusiones, Carlos, le quiero preguntar qué tan fácil o no es poder transgredir estas limitaciones por parte del gobierno chino, sobre todo hasta ahora en lo que usted nos contaba del sistema por puntos. ¿Qué tanto se puede saltar o no? Sobre todo pensando en si es aplicable 100% la limitación al acceso a Internet. La población china tiene una conducta que es realmente muy accesible a lo que es su gobierno. Hay que ver que hay varias generaciones que han nacido también en este sistema. Las primeras tecnologías que ya, este proceso ya se dio, y algunas de las tecnologías que ya tenían, ya estaban en la población, han resentido totalmente sus ventas. Algunas consideran hasta un 90%. La población acepta este tipo de sugerencias y las va a adoptar. Eso es una realidad. Se considera que hay un 3-7% de la población que no las va a adoptar y va a buscar otros caminos que puedan ser paralelos. Pero la población china ya está acostumbrada a esta tutela del Estado, y en algunos casos, ya para el 2021 y el 2022, se vieron procesos donde ya con lo que son los videojuegos hubo una merma muy importante en los videojuegos que eran de boga en la población china. En definitiva, esta es una tecnología que, este tipo de procesos es algo que va a afectar la tecnología en China y va a disminuir lo que sería la venta y fundamentalmente el proceso tecnológico chino. Pero bueno, donde el mundo dice que hay que desarrollarse más, China dice que hay que desarrollarse menos. Y lastimosamente se nos queda este tema por fuera, y es el impacto a las compañías tecnológicas y lo que esto representa también para China, que tiene el desarrollo tecnológico como el centro de su impulso económico. Simona, muy brevemente, ¿cuál es su conclusión sobre esta norma para limitar el acceso a Internet de los jóvenes en China? Bueno, simplemente que creo que como sociedad civil siempre debemos estar vigilantes, porque el control es siempre un vicio de todos los sistemas de gobierno, y debemos absolutamente defender nuestra libertad de acceso a la información, porque sabemos que la información es poder, y en una democracia debemos poder acceder a la información. Ahora bien, entre todos como sociedades tenemos que intentar que la información sea mejor, de mejor calidad y mejor organizada. Carlos, ¿y su conclusión? Mi conclusión sería un suelto que tuvo, una nota que hizo el Wall Street Journal, donde publicó un artículo en el que se asegura haber pruebas de las inteligencias artificiales conversacionales de China, y publica una transcripción de una conversación de una de ellas en la que le preguntó si el presidente chino Xi Jinping era un buen líder, recibiendo como respuesta: la pregunta no ha aprobado una revisión de seguridad, no se ha podido generar una respuesta para ti. Bueno, entonces es un debate bastante interesante que lastimosamente nos queda en punta por la cantidad de temas que podríamos continuar. Pero bueno, llegamos al final lastimosamente. Simona Levy y Carlos Veríssimo, gracias por acompañarnos. A vosotros. Y le agradezco también al equipo técnico que hizo posible la producción de este debate, y también a nuestras productoras, Laura Garzón y Joana Galvis. La productora de los invitados fue Tania Herrera. Ustedes sigan comentando qué opinan sobre esta restricción que hace la Administración Cibernética de China para los menores de 18 años y el acceso a Internet desde sus móviles. Leemos todas sus respuestas a través de nuestras redes sociales y los invito a que sigan conectados con France 24. En minutos regresamos con más información internacional.